Veníamos hablando del pasaje bíblico más importante y quiero solo dejar aquí el no, aquí. Esta frase: el punto de partida determina qué cosa edificar, por qué y cómo edificarla. Es lo que hemos venido hablando. El punto de partida determina qué cosa edificar, por qué y cómo edificarlo. Y decíamos que todo lo que hacemos en la vida es determinado por el punto de partida y los supuestos en los cuales nosotros creemos. Para esto obviamente nuestro punto de partida debe ser lo que está en la palabra del Señor. Nuestro punto de partida debe ser lo que está escrito en su palabra. Y nuestra tarea es poder entender la voluntad de Dios, poder entender lo que Dios tiene para nosotros basándonos en su proyecto original. Recordemos que el proyecto original no fue después de Génesis 3, el proyecto original fue antes de Génesis 3. Bueno, ¿y cómo lleva él a cabo su propósito en la tierra? Según el propósito o el proyecto original, lo lleva a través de familias, de generación en generación. Dios es un Dios generacional. Qué interesante que podamos decir hoy eso en el Día de la Madre. Dios es un Dios generacional. Y bueno, esto ya lo hemos visto y llegamos acá, al libro de los principios. Génesis 2:4 declara: estos son los orígenes. La palabra allí para orígenes es toladá, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y aquí hay otro pasaje, Génesis 1, 26 al 28, que lo hemos hablado muchas veces. Creo que es uno de los pasajes que nos hemos memorizado. Pasajes que nos hemos memorizado en la palabra. Juan 3:16. Salmo 23:1. Salmo 128:1. Bienaventurado aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Eso es uno de los pasajes que más me gustan. Otro que es muy conocido, Romanos 10:8. ¿Ah? No busquen, que si confesares con tu boca y creyeres. Y está Génesis 1, 26 al 28. Dijo Dios. Vale la pena que resaltemos esto. Dijo Dios. ¿Quién fue el que habló? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De esto ya hablamos hace 15 días. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algunos llaman a este Génesis 26, 28 el pacto de la creación. Dios es un Dios de pactos. Dios siempre ha actuado por pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto realmente es una decisión que toma el Señor unilateral. Un pacto es una decisión indisoluble que toma Dios con su creación. La imagen de pacto que Dios tiene para su pueblo y Él es el matrimonio. El matrimonio no es un compromiso, el matrimonio es un pacto. Y en Jesús, Dios nuevamente quiere restablecer, si lo podemos decir de la siguiente manera, quiere rescatar nuevamente el pacto que Él hizo con el hombre.
El Dios hizo un pacto con la humanidad a través de Adán. Por eso es que este pasaje es la declaración de propósito para todos los seres humanos que aún están por nacer. Aquí quedamos nosotros hace 15 días. Aquí está la declaración de pacto de Dios aún con aquellos que estaban por nacer. Sin este pasaje sería imposible conocer la intención original que Dios tuvo para crear la humanidad y este planeta. Sirve este pasaje, Génesis 1:26, de piedra angular, de eje clave, para poder entender nuestra existencia como seres humanos. Entender esto no solo revela por qué nacimos, sino para qué nacimos y además qué debemos hacer. Algunos teólogos denominan a este pasaje lo que hemos llamado muchas veces un mandato cultural, porque en él Adán recibe el mandato expreso de invadir el planeta Tierra con el conocimiento y la presencia del Señor. En este pasaje, cuando Dios le dice a Adán que llene la tierra, realmente le está diciendo que invada, porque como Adán está hecho a la imagen y semejanza de Dios, Adán está hecho a su propia imagen, a la propia imagen de su creador. Cuando le dice que llene la tierra, que la juzgue, que la someta, que la ponga en autoridad, ¿qué le está diciendo? Inúndala de mí, inúndala de mí. Si no entendemos esto, no podemos entender siquiera para qué el Señor Jesús vino al planeta Tierra. Muchos creemos que Jesús solo vino a salvar al mundo. Muchos creemos que Jesús solo vino a morir en la cruz para que aquellos que estaban perdidos volvieran a Él y ya todos pudiéramos estar eternamente con el Señor. Ese es el camino de inicio, esa es la puerta de entrada. La salvación es la puerta de entrada, pero Jesús vino mucho más allá. Por eso, no es coincidencia que Jesús sea llamado el último o el segundo Adán. En 1 Corintios 15:45, lo vemos allí. En este versículo, Dios asocia la venida de Cristo con Adán. Jesús vino como segundo Adán para completar la obra que el primer Adán no acabó cuando Dios le entregó ese pacto original de la creación, cuando Dios le entregó su comisión. Romanos 5, del 12 al 21, muestra claramente que la misión de Jesús está inexorablemente relacionada con este primer Adán. Por eso es que cuando nosotros dejamos la obra de Cristo netamente como salvación, netamente como entrada al cielo, realmente estamos perdiendo todo el propósito para el cual Dios envió a su Hijo al mundo. Y aquí tenemos el pasaje. ¿Alcanzan a leer? ¿Sí? Si no, me escriben por favor, yo le hago una agenda con la doctora Diana Rivera. ¿Qué dice allí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura ¿del qué? Del que había de venir. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que es revelado en la venida de Cristo y después de Jesús. Todo en el Antiguo Testamento es sombra, no podemos anular lo que el Antiguo Testamento declara. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más que reinarán. Mire que no habla de salvación, habla de reinado. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. ¿Qué fue lo que le sopló? ¿Qué fue lo que sopló Dios en el primer hombre? Vida, Zoé, vida de Dios. Y este Zoé nuevamente es soplado sobre nosotros en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, ojo, porque el asunto de la naturaleza, el asunto de muerte y vida no tiene que ver con, por eso digo, no tiene que ver con solo salvación, tiene que ver con gobierno. Desde Adán, por la transgresión, entró a gobernar la muerte. Entonces no nos debe sorprender lo que vemos, en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido no debe sorprender lo que vemos. No nos debería sorprender qué es lo que sucede con el mundo, qué es lo que sucede con la sociedad, porque eso habla de reinado, de reinado. El problema es que nosotros hemos cortado el concepto, hemos cortado más bien el propósito del para qué estamos aquí en la tierra. Mientras la muerte reina en el mundo, el diablo está contento porque los hijos de Dios están metidos en una congregación. Y mientras los hijos de Dios estén metidos en una congregación, la muerte va a seguir reinando. ¿A qué estamos llamados? Así como el pecado reinó para muerte, así también ¿qué? La gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Quiénes hemos conocido su gracia? ¿Quiénes hemos sido justificados? Hay una tarea: volver a Génesis 1:28, a someter la tierra, a llenarla, a sojuzgarla, ya no como la muerte lo ha hecho, sino con la gracia y la justicia de Dios. Después de la resurrección, Jesús reitera esto. Después allí de la resurrección, Jesús vuelve y lo habla de este mismo mandato que Dios le dio a Adán cuando dijo, y esto se lo dice a los discípulos en Mateo 28, 18 al 20. Por eso es que esta comisión no la podemos apartar del comienzo de todo. Hemos dicho que el comienzo de todo marca un camino para lo que el Señor habla o para lo que el Señor quiere mostrar en su propósito. Muchos podríamos pensar que Génesis 1 quedó anulado porque el hombre, me van a perdonar la expresión, el hombre la embarró. Entonces Dios tuvo que hacer un plan B. Y como Dios tuvo que hacer un plan B, entonces quedaba anulado este mandato. No, porque recordemos que cuando Dios lo hizo todo, Dios lo hizo bueno. No quedó anulado esto. Realmente en Cristo Jesús nuevamente se nos son abiertos los ojos, nuevamente la vida viene al hombre para entender su propósito aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Es cierto esto? ¿Por qué? La autoridad, ¿quién la tenía? Cuando Satanás tentó a Jesús y lo llevó a un monte alto y le dijo, todo esto que ves, paragrafiando, todo esto que ves me ha sido dado. ¿Es cierto? Sí, el hombre le dio la autoridad a Satanás, pero en la resurrección, en la muerte de Cristo y su resurrección, esa autoridad nuevamente vuelve
al hombre. Aquí es donde debemos entender este punto. La gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesús, aquel que resucitó y aquel que tiene la autoridad. Por eso Jesús dijo, por tanto, entonces Jesús nos está diciendo a nosotros, toda autoridad ahora está sobre mí. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. ¿Por qué la muerte no pudo tener dominio sobre Jesús? Porque Jesús no traía la misma simiente de pecado que venía de Adán, por cuanto todos pecaron. Por eso es que Jesús no nació de la unión de un hombre y una mujer, porque donde trajera la simiente de hombre, ya la muerte hubiera entrado en Jesús. Los que estuvimos estudiando bautismo en agua en estos días, entendemos qué pasa entonces con aquellos, con los bebés particularmente, que mueren, hacia dónde van y qué dice la palabra. Pero no voy a dar la clase ahorita. Si quieren la clase, la podemos dictar un domingo a las 8 de la mañana. Es interesante este punto. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a razón de, a consecuencia de, por lo que yo les estoy diciendo, está diciendo allí Jesús, como toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ahora vayan ustedes. Y es como si Jesús estuviera declarando nuevamente Génesis 1:28, vaya, llenen la tierra, sojúzguenla, vayan, tengan autoridad, sometan sobre las aves de los cielos, sobre los peces. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo que toda autoridad Él tenía, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y a razón de esta autoridad nos dice a nosotros, vayan, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Yo no sé si aquí es donde se nos queda un poquitico corto el propósito de Dios con nosotros. Si tú solo ves el propósito de Dios, y se los he dicho muchas veces, a venir un domingo aquí y estar sentados, eso es algo muy pequeño, muy pequeño. Ese no es el propósito. La razón de ser, de estar aquí juntos, es alimentarnos, entender que somos una familia, entender que estamos juntos, que Dios puso una tarea en nosotros para llevarla a cabo en el lugar donde estamos. Me gustó mucho lo que compartió Liliana esta mañana en el tiempo de intercesión, que a propósito están todos invitados. Lili compartió algo, ¿no? Que en el ejército hay dos tipos de soldados: el soldado de uniforme y el soldado de batalla. En el mismo ejército hay dos tipos de soldados. Y recordaba que estuve mirando una foto de toda esta marcha que hubo allí en Moscú, que hubo una marcha militar que hicieron allí en Moscú, y los soldados que estaban en la marcha pues no eran los mismos que están en la guerra contra Ucrania. Y escuchando a Liliana recordaba esto. Hay dos tipos de soldados: el soldado que se pone el uniforme, va para el desfile, muestra el uniforme, va en el desfile, dice que es soldado, pero cuando sale del desfile se quita el uniforme y se va para su casa. O el soldado que es el que todos los días se pone la dignidad de soldado y está en la batalla, todos los días. La pregunta, ¿tú de cuál de los dos soldados eres? Porque podemos ponernos en uniforme y venir el domingo a la iglesia, y salimos de la iglesia y nos lo quitamos. O podemos ser de aquellos soldados que todos los días caminamos con la dignidad que ha sido puesta sobre nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. Nuevamente Jesús diciéndole a sus discípulos, llenen la tierra. En Génesis 1:28 se encarga a la humanidad someter la tierra y ejercer dominio. En Mateo 28 revela que el Padre devuelve a Jesús toda la autoridad del cielo, así como la había puesto en Adán,
Porque cuando Jesús bendice a Adán y Eva, había puesto toda la autoridad en Adán, pero pues obviamente sabemos que esta autoridad se perdió por causa de la desobediencia. En esta comisión a sus discípulos, Jesús afirma que esta autoridad solo tiene el propósito expreso de enviarles a enseñar a las naciones todo lo que Jesús enseñó. Y aquí entramos a este tema. Entonces, ¿cuál es la verdad acerca de la gran comisión? Porque así como Adán, y quiero tomar esto de pronto en ese mismo sentido, así como en Adán entró la muerte a todos, pero también en Adán se heredaba el destino y se heredaba el propósito de todos los hombres, en Jesús también, en la gran comisión, se hereda el propósito de Dios para todos nosotros. A veces cuando pensamos en hacer discípulos, solo lo estamos pensando a nivel de un programa de discipulado o un programa de la congregación, o que esto solo le corresponde a los pastores, o que esto solo le corresponde a los líderes, solo a aquellos que decidieron abrir su casa y tener un grupo allí en su casa, solo para ellos. Jesús, ¿a quién se lo dijo? A sus discípulos. Entonces viene la pregunta, ¿te consideras discípulo de Cristo? Porque un discípulo es llamado a hacer esto. Un discípulo. No estamos hablando de un miembro de una congregación. Estamos hablando de un discípulo de Jesús. ¿Qué uniforme tenemos? ¿Podemos ponernos el uniforme de seguidores o podemos tener el uniforme de discípulos? ¿Cuál es el uniforme que tú y yo? Si tú te consideras, si yo me considero un discípulo de Cristo, este llamado es para mí. No es solo para unas personas. Este llamado es para mí. Aquí hay dos palabras claves que necesitamos entender antes de establecer la relación entre Adán y Jesús y captar la verdad acerca de la comisión en toda la comisión de Dios para toda la humanidad. Allí, en primer lugar, esta palabra que aparece aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles, esta palabra enseñar procede de esta palabra en griego, que significa ser discípulo de alguien, seguir sus preceptos e instrucciones. Y también esta palabra involucra hacer discípulos, enseñar e instruir. Aquí hay una verdad, que yo primero soy antes de hacer. Yo primero soy antes de hacer. Se nos ha sobreenfatizado en el hacer, y eso es lo que nos asusta, o eso es lo que nos aburre, o eso es lo que de pronto pocas veces nos llama la atención. Hacer, no, déjenme a mí tranquilo, yo estoy bien. Pero es que la realidad de lo que yo hago, viene de lo que yo soy. Si yo soy, yo hago conforme a la identidad que tengo. Allí es donde la tarea no se vuelve una carga, sino la tarea es una consecuencia de mi identidad. Allí es donde la tarea no es un oficio, no es un trabajo, sino sencillamente la tarea fluye por la vida de Dios en mí, que me ha hecho su hijo, como dice Juan 1:12, que a los que creyeron en él les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Somos. Esa es nuestra identidad. Somos. Y por cuanto somos, hacemos. Por cuanto somos, hacemos. Yo creo que en esto la iglesia de Cristo, ese es el problema de la iglesia de hoy. Ese es el problema, que hay muchas mega iglesias, pero poca transformación. Y no es lógico.
No es lógico que el pueblo cristiano crece, pero haya poca transformación. Si la verdad es que la vida de Cristo en nosotros nos ha llamado a transformar nuestro entorno, transformar nuestro lugar de nuestra familia, transformar nuestro trabajo, transformar el entorno en el que nosotros vivimos. Eso es a lo que hemos sido llamados. Por eso vemos, muchos se sorprenden hay movimientos, y no estoy hablando en contra de los movimientos, y no estoy hablando en contra del crecimiento, o del crecimiento o el megacrecimiento, pero a veces hemos sobreenfatizado mucho en lo que se ve aquí en las cuatro paredes. Pero la realidad de la verdadera iglesia se evidencia afuera. La realidad de la verdadera iglesia se mide en la transformación que sucede afuera. Allí es donde se ve el poder y la autoridad de la iglesia. Cuánto transformado está el entorno donde el pueblo de Dios está. Es lo que hemos visto. Por eso es que hubo este hombre, George Otis, se dedicó y sacó son 2 documentales, a seguir el mover de Dios a través de la iglesia, transformando lugares específicos, trayendo transformación a ciertos lugares. Y nos quedamos nosotros con el tema avivamiento. Hubo un avivamiento. Entonces el último que escuchamos, el avivamiento de Osbury allí en Estados Unidos, y nos quedamos con el avivamiento. Pero ya pasó el avivamiento y volvemos a la normalidad. Dios no habló de avivamientos, Dios habló de realidades. Nosotros, la iglesia, debería estar en constante avivamiento, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús a donde iba cambiaba el entorno. Jesús a donde iba lo transformaba. Jesús a donde iba, el poder y la autoridad que era manifestado en él se veía, las personas lo veían y por eso lo seguían. También por eso fue que lo crucificaron. Pero transformaba su caminar por la tierra. Jesús trajo transformación. Y después sucede con sus discípulos. Pasa a Hechos 2 y vemos a los discípulos trayendo transformación. La gente decía, pero aquí ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y cómo el evangelio fue tocando nación tras nación. Sí, fueron apresados, sí, fueron perseguidos, pero aún Dios usó la persecución. Dios usó cuando fueron apresados para hablar y manifestar su poder. Ellos entendieron que la autoridad que le había sido dada a Cristo, de la que Cristo les dijo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ellos entendieron que ellos tenían esa autoridad. ¿Por qué la tenían? Porque su identidad estaba puesta en Jesús. Su identidad no estaba puesta en quienes eran. Ellos eran pescadores. Y aún el mundo los tildó. ¿Y quiénes son estos? En otras palabras, ignorantes, de poca sabiduría. La misma sociedad en la que ellos se movieron los quisieron completamente amedrentar, los quisieron completamente por debajear, si lo podemos decir de esa forma. Pero ellos entendieron que ellos no eran pescadores, que Jesús los había hecho nuevas criaturas, y por eso se movieron en la autoridad. Y todo lo que sucedió, nosotros somos fruto y producto de aquellos que creyeron en esa autoridad y tomaron en serio la tarea. Se la tomaron en serio. Ahora Dios nos está diciendo a nosotros, hay que continuar la tarea. Ustedes podrán preguntarse, Henry, pero hablamos de generaciones. Bueno, es que hacia allá vamos. Enseñar. ¿Cuáles son nuestros primeros? Si yo soy discípulo, ¿cuáles son mis primeros discípulos? Mis hijos. Y creo que ahí fue donde estuvo el fallo de Adán. Adán vivió lo que vivió, no supo discipular a Eva. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva se dejó engatusar? Eso va a sonar raro, engatusar por una serpiente. ¿Dónde estaba Adán? ¿Y qué pasó con sus hijos para que Caín matara a Abel?
¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿Estamos discipulando a nuestros hijos? Mire que esto no tiene que ver, y perdónenme, pero discúlpenme, pero aquí sí no tiene que ver con iglesia. Aquí ya se están metiendo con mi familia. Y téngalo por seguro que el primero que se va a querer meter con la familia de ustedes es el mismo que se metió con Adán. Es el mismo que se quiso meter con cada uno, con Miriam cuando nació Moisés. ¿Miriam? ¿Se llamaba la madre de Moisés? No, ella era la hermana. Ella. Jocabed. Sí, Miriam era la hermana, la que lo cuidó. Lo mismo quiso hacer. Lo que el mismo que hizo con Adán, con Jocabed, con T al final. Jocabed. Con Jocabed, con Adán y Eva, el mismo que lo quiso hacer con María y José, es el mismo que lo está haciendo ahora con tus hijos y con los míos. Es el mismo. Por eso aquí hay un llamado. El primer llamado es, yo tengo que, es un llamado, yo tengo que discipular a mis hijos. No, el primer llamado que tú tienes es que tú seas. ¿Por qué muchos siguieron a los discípulos a pesar de que eran pescadores? ¿Por qué muchos siguieron a los discípulos a pesar de que eran de una clase social poco valorada en la época judía? ¿Por qué muchos los siguieron? Vale la pena que lo pensemos. Muchos no siguieron sus enseñanzas. Muchos no solo siguieron las palabras que ellos decían de Jesús. ¿Qué vieron en ellos? ¿Qué vieron en ellos? Cuando alguien veía al pescador, cuando alguien veía de pronto algunos se acordaron que Pedro fue el que lo negó. Bueno, ¿cuántos? Vino transformación a la vida de ellos. Ellos fueron transformados y esa transformación fue evidente. A la final ellos vieron que había algo diferente en los discípulos, porque los discípulos se encargaron primero de ser. Jesús les dijo, síganme. ¿Qué hicieron ellos? Le siguieron. Jesús les dijo, hagan. ¿Y ellos qué hicieron? Lo que Jesús les decía. Se encargaron de ser discípulos. Por eso tenemos que entender aquí primeramente esto. Ser discípulo de alguien. En este caso, somos discípulos de Jesús. Y al ser discípulos de Jesús y al seguir sus preceptos e instrucciones, si es que nos llamamos seguidores de Cristo y si es que le obedecemos a Él, entonces un acto de obediencia es que hemos sido llamados a ser discípulos. En la mentalidad eclesial, se quedó que el hacer discípulos era para unos pocos. Y esto de pronto nos lo ha traído la iglesia tradicional. Se nos quedó la mentalidad de que era para unos pocos. Y si yo sirvo, me quedo como laico. Si yo sirvo adentro, no afuera. Díganme dónde se estableció la primera iglesia en Hechos. ¿Dónde estuvo el primer edificio? Si ese hubiera sido en la dinámica que Cristo quería, pues ya nos hubiera hablado de que había un equipo de alabanza, ujieres, servidores, grupos en casa. ¿Quién era el que dirigía los grupos en casa en Jerusalén? ¿Quién era el director de servidores allí Cuando ellos vieron este asunto, mire toda la dimensión. Cuando lo tocamos hace ya un tiempo en esta misma enseñanza. ¿Qué hicieron las personas que escucharon el mensaje de Jesús, de Pedro, cuando habló de Jesús después de que salieron del aposento alto, cuando vino el Pentecostés? ¿Qué hicieron? Lo primero que le dijeron a los discípulos cuando su corazón fue movido es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nuestro corazón ha sido tocado. Estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. ¿Qué hacemos? Y allí Pedro les dice,
arrepiéntanse y bautícense. Y algo empezó a pasar con esa gente que se arrepintió y se bautizó. Como llegamos muchos de nosotros llegamos a Cristo porque alguien nos habló, alguien nos hizo ver la condición de nuestro corazón, alguien nos hizo ver la necesidad de Jesús. Eso esperamos, ¿no? Esperamos que cada uno de nosotros tengamos una necesidad de Jesús. Y cuando alguien nos hizo ver esa necesidad de Jesús, ¿qué fue lo que hicimos? Enséñenme. ¿Qué es lo que más tengo que hacer? Y empezamos a vivir una realidad diferente. Empezamos a experimentar un cambio en nuestra casa, empezamos a experimentar un cambio en nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa empezaron a ver algo en nosotros diferente, en ese primer amor que llaman algunos, de los cuales pues yo no estoy tan de acuerdo en llamar primer amor, en ese primer amor que dicen algunos, muchos decían y le hablábamos hasta las piedras, nos subíamos a un colectivo y no teníamos temor hasta que nos metieron a una iglesia. Hasta que nos hicimos miembros de una congregación. Y ahí se perdió todo. Triste, triste. Por eso a veces estos temas no se tocan. Puede incomodar un poquitico. Pero yo no me cansaré de decirlo, que hemos sido llamados no a sentarnos aquí. Aquí estamos sentados ¿para qué? Para seguir sus preceptos, para ser enseñados, para ser instruidos, pero esto no sacrifica el propósito. Esto es necesario para cumplir el propósito. Y lo segundo, y termino hoy con esto, y la otra palabra que aparece allí, si ustedes, la otra palabra que aparece allí es, primero esta, ¿no? Enseñándoles. Y la otra que aparece ahí es ¿cuál? Sí, díganlo sin temor. Díganlo. A eso, duro. Naciones. Uy, no, ahora sí se puso difícil el asunto. Ahora sí, ¿cómo? La otra palabra es naciones, que significa etnos. Ese es el griego de esta palabra. ¿Qué define esa palabra cuando el Señor les dijo, y vayan a todas las etnos? Vayan a todas las naciones. Define nación como multitud, ya sea hombres o bestias. No sé si a veces como que más bestias que hombres, pero bueno. Y suena duro, pero estábamos mirando un documental con Carolina, que nos gusta mucho mirar documentales de la naturaleza, y son más sensatas a veces las bestias que los mismos hombres. A veces las bestias cuidan más la familia que los mismos hombres. Las bestias dan todo por sus crías más que los mismos hombres. Entonces ahí yo me quedé pensando, ¿quién será más bestia? Bueno, cada uno respóndase, no lo digo yo. Que viven, ¿cómo? Juntamente, o una multitud de individuos de la misma naturaleza o género. Allí es donde Jesús comisiona a sus discípulos a someter, como le dijo a Adán el Señor, naciones y culturas del mundo bajo su señorío. Bajo su señorío. Nosotros estamos aquí en una nación, en un etnos que se llama ¿cómo? Sogamoso, Boyacá, una nación, Colombia. El Señor nos ha entregado a nosotros, nos ha puesto, nos ha hecho nacer en esta nación para que nosotros ¿qué? La pongamos bajo su señorío. En otras palabras, nosotros hemos sido llamados, tú y yo, no el que llaman apóstol, no al que llaman profeta, no al que llaman pastor, no al que llaman evangelista, no al que llaman maestro, al discípulo. El Señor lo llamó a exponer, si lo ponemos en ese sentido de la palabra, porque sabemos que aunque hay ciertos lugares y poblaciones a los cuales todavía no ha llegado el evangelio, nuestra primera responsabilidad es Jerusalén, a exponer los continentes de la tierra bajo la influencia del evangelio, completamente la influencia del evangelio. Y esa influencia del evangelio, porque cuando Dios le dice a Adán que someta toda la tierra, ¿cuál era el gobierno que había en la tierra?
¿Cuál era el gobierno que había en ese momento en la tierra? No, cuando le dijo a Adán. ¿El gobierno de Dios? No había, ni siquiera está el gobierno de Satanás. Cuando Dios bendice a Adán, ¿qué gobierno había en la tierra? El gobierno de Dios, ¿cierto? ¿Qué estructura política había en la tierra? Pues la estructura de Dios. ¿Qué estructura económica había en la tierra? La estructura que Dios le había puesto a Adán allí en el Edén. ¿Qué estructura educativa había en la tierra? Pues solo la estructura de Dios, no había más estructuras. El problema es que la muerte entra al mundo y allí se trastoca todo, allí se pervierte todo, todo. Por eso es que nuevamente el Señor llama a sus discípulos en el lugar donde estén. Los ha llamado a traer nuevamente la influencia del Evangelio a toda estructura que se dé en el mundo. A toda estructura. Yo sencillamente quiero dejarlos un poquitico allí. No quiero profundizar más. Un poquito allí. Solo quiero reafirmar en el corazón cada vez más. Tú y yo no estamos llamados. Me van a cansar de decirlo y hasta en algún momento me cansaré tanto que cerraré este lugar para que ya no vengan aquí a sentarse y miremos a ver qué hacemos afuera. ¿Qué tal? ¿Y entonces para qué pintamos? A mí poco me gusta eso, les soy honesto. Queremos ver lindo el lugar, pero el mundo quiere ver a Jesús en nosotros. Dios nos ha dado un lugar, sí, yo estoy completamente convencido que este lugar lo dio el Señor. Pero este es el batallón. Este es el batallón. Para que nos pongamos el uniforme de los que vamos a la guerra, no de los que vamos al desfile. Este sencillamente es un lugar de instrucción. Este es un lugar de formación. Este es un lugar para que entendamos, valga la redundancia, el lugar que Dios nos ha dado a cada uno. Siempre se los he dicho, no me voy a cansar de decirlo. Donde tú estás es el lugar que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que influyas. Para que a ese lugar traigas la influencia de la vida de Cristo a ese entorno. A ese entorno. Jesús vive en una sinagoga en los 3 años, y no estoy echando abajo las denominaciones o las congregaciones, pero busquen en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo de los 3 años que estuvo, bueno, tomémosle los 33 años si queremos, cuánto tiempo estuvo Jesús en una sinagoga? Hagan el estudio. Hagan el estudio. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en una sinagoga? Y nosotros, el tiempo que Jesús tuvo, porque fue el menor tiempo, porque Jesús estuvo más en las casas, Jesús estuvo más con sus discípulos, más en las calles, Jesús estuvo más afuera que adentro. Nosotros hemos volteado el asunto. Nosotros ahora estamos a veces más adentro que afuera. Más adentro que afuera. Jesús entra un día a la sinagoga, abre la profecía de Isaías y les hace ver a todos que esa palabra se ha cumplido. Y fue, y les hizo ver, ojo, ese momento que entró a la sinagoga les dice, ojo, esta palabra que fue dada hace tantos años, hoy se está cumpliendo delante de ustedes. ¿Saben que eso debería ser? Que estemos aquí y abrir la palabra y decir, ojo, que esta palabra que fue dicha hace tanto tiempo, hoy se está cumpliendo delante de nosotros. Porque se tiene que volver a dar, se tiene que volver a dar. No, tranquilos que no voy a volver a predicar todo. Esto, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y yo pregunto, ¿está abundando el pecado? ¿Y quién tiene la gracia?
¿Quién la tiene? Nosotros. La gracia de Cristo está en nosotros. La única manera en que sobreabunde la gracia es que sea una gracia que se pueda ver, manifestar, influenciar. El Señor nos llamó a nosotros a ser hombres y mujeres de influencia. No títulos, no por el título, no por la posición, no, hombres y mujeres de influencia. Porque la autoridad de Cristo está en tu vida. La autoridad de Cristo está en mi vida. La autoridad por la cual está sometido el cielo y la tierra está en tu vida y en mi vida. Que no perdamos esto. Que le preguntemos al Señor. Ahora pues, a la final el Señor nos ha dado libre albedrío y pues cada uno de nosotros decidimos qué uniforme queremos ponernos. ¿Qué uniforme queremos ponernos? Vamos a orar. Tomémonos un minuto allí. Un momento allí. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Por eso es que Jesús se tomó en serio andar con unos pocos. Jesús hubiera podido tocar multitudes, cambiar el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Jesús lo hubiera podido hacer. Pero por eso Jesús tomó el tiempo para poner su corazón en unos pocos. Que tuvieran la misma valentía, el mismo valor que Él tuvo aún para ir hasta la muerte. Un momento allí de corazón a corazón. No con las palabras de Henry, sino con lo que el Señor te esté diciendo. Lo que la palabra te hable a ti también. Porque Dios quiere hablarte de corazón a corazón. Esto es imposible sin esa relación. Esto es imposible sin estar allí cerca a Él. Un momento. Deja que como su Espíritu Santo vino a unos allí que estaban esperando. Lo único que estaban haciendo era obedeciendo. Deja que su corazón te hable. Su corazón. Allí te vas a dar cuenta que Jesús no vino a fundar una religión, sino que quería tener relación con cada uno. Te damos gracias, Cristo, por tu vida, porque sabemos y reconocemos que hemos nacido de nuevo, porque sabemos que nos has hecho nuevas criaturas, como lo dice tu palabra. Pero despierta en nosotros
tu propósito, despierta en nosotros la razón de ser. No fue un precio barato, no fue un precio pequeño, tu muerte allí en la cruz. De pronto muchas veces nosotros lo hemos vuelto insignificante, pero ¿quién ha dado su vida por cada uno? Por eso, si es necesario, Señor, tener un tiempo así como lo tuvieron tus discípulos, en medio de esa zozobra y esa incertidumbre que no te iban a volver a ver en ese momento, que te vieron subir al cielo, que ahora quedaban ellos solos. Si es necesario que en nuestra vida nos tomemos un tiempo para estar allí en quietud, buscándote sencillamente a ti, a solas, queriendo entender por qué dijiste lo que dijiste, queriendo entender por qué te tomaste todo el tiempo necesario para enseñar lo que enseñaste, queriendo entender cuál es la dimensión de la vida que ahora nos habita. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a entender que tú eres la razón de todo. Bendigo cada vida y bendigo cada corazón, Señor. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en danza. Gracias porque has cambiado nuestra tristeza en gozo. Gracias porque el llanto lo has cambiado en consuelo. Pero también esto tiene una razón de ser. Y es que sabemos que todo en ti es diferente. Y nos da la fuerza para poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Bendigo cada corazón, Señor. Bendigo cada vida. El poder y la fuerza de tu Espíritu Santo en cada uno. Que sus fuerzas sean renovadas. Que sus alas sean extendidas. Y que la buena obra que tú comenzaste sea culminada en cada uno, Señor. En Cristo Jesús. Amén.